La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida constituye una enfermedad crónica de elevada morbimortalidad, con una significativa variabilidad en su presentación y evolución. En la última década, el tratamiento farmacológico ha avanzado más allá de la reducción de mortalidad y hospitalizaciones, incorporando objetivos como la mejora del remodelado cardíaco, la protección renal y la calidad de vida. Hoy revisamos cómo ha cambiado su manejo ambulatorio la combinación de inhibidores del sistema renina-angiotensina, betabloqueantes, antagonistas de mineralocorticoides e inhibidores de SGLT2. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Estás escuchando Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, Jesús Nicolás en la mesa de realización y Pedro Caravaca, cardiólogo en el Hospital Clínic de Barcelona, modera el episodio de hoy. Muy buenas, Pedro. Gracias, Alicia, por la presentación y hola a todos. Hoy os propongo abordar un tema que yo creo que es central en la práctica clínica diaria, como es el manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, siempre desde la consulta ambulatoria. Vamos a repasar los principales avances en el tratamiento, cuáles creemos que son los desafíos en la implementación de las terapias y cómo adaptar la estrategia de las características individuales de cada paciente, tomando como base la reciente revisión publicada bajo el título Looking for the Ideal Medication for Heart Failure with Reduced Ejection Fraction, a Narrative Review, que han publicado dos de los invitados de hoy. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Novartis. Pues tenemos la fortuna precisamente de poder comentar el documento que propones, Pedro, con dos de sus autores. Toni Valles Genís, cardiólogo en el Hospital Germans Trias y Pujol de Barcelona. Muy buenas, doctor. Muy buenas. Y Domingo Pascual Figal, cardiólogo en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Hola, muy buenas. Y también tenemos además la suerte de contar con el experto en insuficiencia cardíaca como es Julio Núñez de Villota, cardiólogo en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Muy buenas, doctor. Hola, muy buenas. Bueno, para comenzar, yo creo que, Domingo, lo primero que me gustaría preguntarte es que nos digas cómo ha cambiado la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en los últimos 10 años. Yo cuando empecé la residencia hablábamos de la triple terapia y un inicio secuencial de los fármacos, y quiero que nos hables sobre cómo ha evolucionado y también lo importante que es encontrar, ¿no?, el fármaco ideal. Bueno, la verdad es que tú lo has planteado muy bien, ¿no? Hemos cambiado en estos dos aspectos. Hemos pasado de la triple a la cuádruple, pero mejorada, y sobre eso a un inicio que ya no es secuencial, ¿no? Realmente no han sido 10 años, han sido muchos más años, ¿no? Desde el principio de los años 90 estamos mejorando el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Empezamos con IECAS, pasamos a inhibidores del receptor de la angiotensina como una oportunidad, y al mismo tiempo añadimos al IECA una oportunidad de sustitución en el caso de antagonistas del receptor de la angiotensina sobre IECA y luego betabloqueantes, ¿no? Sobre eso, al mismo tiempo, llegó el antagonista del receptor mineralocorticoide y nos adentramos en estos 10 últimos años, y donde los cambios han sido fundamentalmente la aparición de sacubitril o valsartán como una gran mejora de esa triple terapia fundamental, y la incorporación también de SGLT2 como una mejora a esa triple terapia mejorada, ¿no? Y en ese punto, otra mejora que nos lleva a la fecha de hoy es ese inicio no secuencial, sino la administración de los 4 fármacos de forma pues lo más rápida posible, y en el medio ambulatorio es probablemente donde debemos hacer hincapié en este aspecto, ¿no? Y por último, yo creo que en estos 10 años sí que ha habido una gran mejora del conocimiento de la enfermedad, y sobre esto exigirle mucho más a cada uno de estos fármacos. El objetivo de esta revisión es en parte esto. Quería también ver, Toni, si centrándonos en este trabajo que habéis publicado, ¿no?, y hablando de este estado del arte, cómo ha cambiado en los últimos años, ¿podrías ser preciso en darnos una idea de en qué consiste este artículo y qué tratamientos son los que se consideran para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca?
Bueno, este artículo lo que hace es una narración de la evolución de la evidencia o de la aparición de los ensayos clínicos pivotales que han demostrado el beneficio de la cuádruple terapia. Y todo empezó con el estudio Consensus en el año 1987, con enalapril. El estudio Consensus demuestra que alargamos la supervivencia y eso era suficiente. A medida que hemos ido incorporando fármacos nuevos, betabloqueantes, antagonistas mineralcorticoides y SGLT2, no nos interesa únicamente la supervivencia. Nos interesa evitar ingreso hospitalario, nos interesa reducir la muerte súbita, no únicamente la muerte cardiovascular global, la muerte súbita. Estos fármacos han demostrado reducir la fibrosis y han demostrado tener efectos antiarrítmicos, sacubitril valsartán muy evidentemente. Interesa el remodelado reverso y hoy en día existe una entidad nueva que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada o improved heart failure, que probablemente tenemos que aprender más de ella y veremos si necesita o no esta cuádruple terapia, pero el remodelado reverso es fundamental. Interesa proteger el riñón y finalmente interesa saber si estos fármacos que damos en la consulta externa son igualmente útiles en el hospital. Es decir, hay 5 aspectos fundamentales: muerte cardiovascular e ingresos, muerte súbita, remodelado reverso, protección renal y evidencia de utilidad en la fase aguda. Entonces, todo este arsenal terapéutico, ¿no?, que va desde el bloqueo neurohormonal hacia las nuevas vías, ¿no?, metabólicas. Julio, ¿por qué va a ser esta información que nos ha dicho Tony, ¿no?, estos aspectos relevantes, por qué van a ser importantes para el paciente ambulatorio con insuficiencia cardíaca? Muchas gracias, Pedro. Realmente el estudio planteado anteriormente ha sido un placer leerlo. Lástima que no haya podido participar como autor. Bueno, yo creo que ya lo decía Domingo al principio, yo creo que el paciente ambulatorio es donde más evidencia tenemos. La inmensa mayoría de ensayos clínicos han incluido pacientes en una fase estable fuera del hospital. Lejos de esa falsa creencia de la medicina hospitalaria de que el paciente está muy malito en el hospital y una vez sale del hospital el paciente reduce su riesgo y pasa a un escenario en teoría estable de mejor pronóstico. No hay que olvidar que cuando se habla de riesgo cardiovascular hablamos de riesgo cardiovascular alto, hablamos de riesgo cardiovascular muy alto y luego está el enfermo con insuficiencia cardíaca sintomática. Aún en el escenario ambulatorio, la mayoría de enfermos, que ya podemos hablar de riesgo prohibitivo. No olvidemos que aún con la cuádruple terapia manejamos cifras de morbimortalidad comparables a la mayoría de los cánceres. Y ese escenario de paciente crónico, estable, en un escenario ambulatorio donde podemos aprovechar todo ese beneficio de los fármacos que han demostrado cambiar la historia natural de la enfermedad. Podemos decir que estamos de enhorabuena, ¿no? Hemos hablado de 5 aspectos relevantes de todo este arsenal que ha evolucionado y que al final que son buenas noticias, ¿no?, para nuestros pacientes, ¿no, Domingo? No hay que ser conformista, ¿no? Yo creo que hay que seguir mejorando, ¿no? Y de esto hablaremos también, pero yo creo que hay oportunidades de mejora muy claras, ¿no? Una de ellas la estamos ya comentando, ¿no? Es inicio precoz de la cuádruple terapia y al completo, ¿no? Mejor iniciar todos con dosis bajas y luego intentar optimizar dosis, ¿no?, de todos ellos. Pero y mirando hacia adelante te diría que creo que el punto clave para mí es también un diagnóstico más precoz de este paciente, porque eso nos va a permitir iniciar mucho antes la terapia. Ya no es una cuestión de iniciar la terapia en el paciente que ya está diagnosticado, sino sobre todo diagnosticar pronto a este paciente e implementar pronto esta estrategia terapéutica que nos permite enlentecer la progresión de la enfermedad. Y esto ocurre en cualquier enfermedad. Un diagnóstico precoz lleva a un tratamiento precoz y lleva a una mejora en la evolución de la enfermedad. Estás escuchando Cardio Podcast. Y después de esta introducción vamos a pasar a analizar los principales hallazgos y tratamientos en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Pedro.
Así, Alicia, ahora yo creo que es el momento de entrar en detalle y de desgranar, ¿no? Vamos a revisar cada uno de esos aspectos que nos ha comentado Tony, que son relevantes para el manejo a día de hoy del paciente con fracción de eyección reducida. Y para ello, Domingo, ¿cuál crees que es la evidencia de todos estos tratamientos si hablamos concretamente de muerte cardiovascular y hospitalización? Bueno, en medicina yo creo que hay que hablar de mortalidad cardiovascular. En el caso de la insuficiencia cardíaca, el endpoint o el objetivo terapéutico principal es esa mortalidad asociada también a lo que es la reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, porque asumimos que la reducción de hospitalizaciones es una forma también de expresar una mejora en la progresión, un freno a la progresión de la enfermedad, y que también va a redundar posteriormente en una reducción de mortalidad. Yo creo que ese está claro, ¿no? Las guías se basan en este objetivo a la hora de hacer una recomendación máxima y con la mayor evidencia, y los cuatro grupos farmacológicos tienen esta evidencia. Si bien es verdad que no de la misma manera, ¿no? Porque esos IECAs que empezamos en estudios SOLT, lo tuvieron bastante fácil porque no tenían en sí, eran los primeros fármacos para estos pacientes, redujeron la mortalidad de forma muy clara. A esto se añadieron posteriormente los beta-bloqueantes y también redujeron la mortalidad de forma clara, tanto la cardiovascular como la total. Y sobre eso también lo hicieron espironolactona y eplerenona respectivamente, reduciendo esa mortalidad. Y hablo ahora solo de mortalidad, no de hospitalización. Y sobre esto yo creo que el gran punto de inflexión fue sacubitril/valsartán, estudio Paradigm año 2014, donde reducimos de nuevo la mortalidad cardiovascular, reducimos la mortalidad total y reducimos la muerte por insuficiencia cardíaca. Y no podemos olvidar que el paciente con insuficiencia cardíaca por fracción de eyección reducida, de lo que muere mayoritariamente es de muerte por insuficiencia cardíaca, bien súbita o bien por progresión del fallo cardíaco, y eso es lo que lleva a esa mortalidad, ¿no? No así el paciente con preservada, que es un paciente distinto, donde la mortalidad cardiovascular y la asociada a insuficiencia cardíaca tienen menor relevancia. Por tanto, yo creo que este objetivo es importante, terapéutico. Sacubitril/valsartán lo cumplió con creces, una reducción del 20% sobre lo que ya teníamos, que era IECA, beta-bloqueantes y antagonistas del receptor mineralocorticoide. Y sobre eso SGLT2 ya no nos ofrecen ese beneficio tan importante en mortalidad cardiovascular. ¿Creéis que es difícil, no? Siempre decimos que mejorar lo presente es extremadamente complejo, pero es verdad que pasan los años y salen nuevas moléculas que consiguen, ¿no?, mejorar. ¿Llegará el punto que no tendremos más posibilidad de mejorar el buen pronóstico? ¿Creéis que en el futuro podrán seguir saliendo nuevas moléculas? Bueno, como comentaba Julio hace un rato, la morbimortalidad de la insuficiencia cardíaca sigue siendo excesivamente alta. No solo en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, sino en la improved, en la mildly reduced, en la preservada. Y yo creo que estamos abordando aspectos complementarios, vías fisiopatológicas distintas. Nos hemos centrado durante 20 o 30 años en el bloqueo neurohormonal. Hemos aprendido en los últimos años el bloqueo del receptor SGLT2. Ahora estamos abordando la inflamación. Yo creo que sí, que efectivamente hay que atacar por todos los frentes, y probablemente habrá que incorporar fármacos nuevos o dispositivos nuevos, porque los dispositivos también son importantes en el contexto del paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que ser optimistas y pensar que todavía queda, no ser conformistas, y que todavía queda mucho terreno por ir mejorando. No, es que justamente creo que estamos en un momento de cambio y, como decía el estudio Paradigm, hay un paradigma de cambio en el que probablemente en 5 o 10 años, ya sea con anticuerpos monoclonales o con MRIs o con dispositivos, el cardiólogo que se dedica a la insuficiencia cardíaca se lo va a pasar muy bien. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con Tony. Hay mucho margen de mejora. Estamos cada cierto tiempo vemos cómo se reduce la mortalidad, la morbimortalidad en insuficiencia cardíaca reducida especialmente, pero sigue siendo prohibitiva, sigue siendo muy alta, y desde luego hay que ser ambiciosos. Y desde luego, cuando ya veamos que la mortalidad conseguimos cifras bajas, seguimos teniendo morbilidad y seguimos potencialmente, hay que plantearse en un futuro, pues incluir desde luego nuevos subrogados de eficacia, ¿no?
Siguiendo esta línea, toda la evidencia que tenemos de estos fármacos que están incorporados en la práctica clínica se centran sobre todo, ¿no?, en el paciente ambulatorio. Tony, ¿podríamos decir que esta misma evidencia la podemos trasladar, ¿no?, al paciente que está hospitalizado? A ver, el paciente hospitalizado es un paciente donde durante muchos años nos hemos centrado en el manejo de la congestión. Fundamentalmente era un paciente que forzábamos diuréticos, tratábamos la congestión y ese paciente se daba de alta para que posteriormente, o en consulta externa o todavía mejor en las unidades de insuficiencia cardíaca, se empezara y se titularan los fármacos. Eso vemos que no debe ser así. Hay evidencias con la terapia cuádruple, pero sobre todo con 2 fármacos es donde tenemos más evidencia. Con sacubitril/valsartán, con el estudio Pioneer, que fue un estudio muy bonito porque rápidamente en 8 semanas demostró una diferencia muy significativa en los niveles de ProBNP en un brazo y en otro, en enalapril versus sacubitril/valsartán, y también con empagliflozina en el estudio EMPULSE. Por lo tanto, con estos 2 fármacos hay evidencia específica con ensayos dedicados. Pero creo que lo más importante es entender el concepto de la estrategia terapéutica, y eso lo demostró muy bien el estudio STRONG. El STRONG nos dijo, tenemos que empezar a tratar durante el ingreso hospitalario. Recordemos que entre el 60 y el 80% de los pacientes que diagnosticamos con insuficiencia cardíaca se diagnostican en la puerta de urgencias con un episodio agudo de insuficiencia cardíaca. Ese paciente que ingresa hay que empezar a tratarlo. Como decía Domingo, los 4 fármacos, hay que entender el fenotipo, el paciente que está más taquicárdico, empezar más con el betabloqueante, el que está más hipotenso, empezar con ARNI más bajo, e incluso SGLT2 es un fármaco que tiene poco impacto hemodinámico. Empezar a dosis bajas los fármacos que han demostrado eficacia y freno de la progresión de la enfermedad, y luego de forma acelerada promover su titulación en la postalta hospitalaria. El estudio STRONG es un cambio también fundamental en el manejo de nuestros pacientes y nos indica que no podemos esperar a la alta hospitalaria, sino que hay que empezar justo durante el ingreso hospitalario. Es seguro y es eficaz. Claro, y sobre todo, ¿no? En todos los estudios pivotales hemos visto que el beneficio se ve a las poquitas semanas, mejor aún durante la fase hospitalaria, que encima están muy bien supervisados, ¿no?, y nos puede aportar, adelantar ese beneficio, pues para cubrir, ¿no?, ese periodo vulnerable. Ahora yo creo que vamos a cambiar, ¿no?, de aspecto y vamos a hablar sobre el riesgo de muerte súbita, que es otro punto que yo creo que es de interés dentro del manejo del paciente ambulatorio con insuficiencia cardíaca. Julio, ¿podrías explicarnos qué sucede en el día a día con estos pacientes respecto al riesgo de muerte súbita? Muy bien, Pedro. Yo creo que el riesgo de muerte súbita es bastante heterogéneo en el global de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Pero lejos del riesgo individual de cada uno de los pacientes, de manera genérica, la muerte súbita, la muerte inesperada, es uno de los grandes fracasos, no solamente para el profesional, sino que es para toda la familia. Realmente es una muerte inesperada, es algo frustrante para el profesional y para todo el entorno social. Es una de las muertes que nadie se espera. El paciente está clínicamente estable, clínicamente bien, no te esperas ese desenlace fatal y el paciente no vuelve a acudir a la consulta, o aparece la familia, aparece el paciente. Yo creo que hemos conseguido, yo creo que ya se ha mencionado anteriormente, no solamente estamos cambiando lo que es la historia de la progresión de la IC en cuanto a disminución de hospitalizaciones, disminución de muerte por progresión de la insuficiencia cardíaca, sino que con la cuádruple terapia también estamos consiguiendo una reducción de la muerte súbita. Y no solamente eso, sino que ya también hay evidencia de que estamos yugulando, estamos controlando ese sustrato que en muchas ocasiones es el sustrato arrítmico que ocasiona esta muerte súbita. Domingo, háblanos un poquito, ¿no?, de más específicamente, siguiendo esta línea de la muerte súbita, ¿qué evidencia se ha recabado en cuanto al uso de los fármacos para tratar la insuficiencia cardíaca? Bueno, en general todos ellos han aportado evidencia en este sentido, en mayor o menor medida, pero indudablemente betabloqueantes y sacubitril/valsartán aportan la mayor evidencia específica en esta forma de muerte, como dice Julio, pues es inesperada y sobre todo en pacientes no isquémicos, donde la indicación de DAI es mucho más baja, pues, y en clases funcionales
bajas o en otras más avanzadas incluso, es importante también cubrir este riesgo. Por tanto, en la toma de decisiones yo creo que es relevante tener en consideración el efecto del fármaco en la reducción de muerte súbita. No, y aparte, en los estudios actuales, ¿no?, de desfibriladores, lo que hemos visto es que tratar, ¿no?, al paciente con estos fármacos trata y saca de la vía de tener que implantar un dispositivo por la mejoría que le aporta al paciente. Así que tratar la insuficiencia cardíaca con fármacos neurohormonales metabólicos pues también disminuye y trata el riesgo de muerte súbita. Yo ahora cambiaría de aspecto y hablamos de un aspecto muy relevante que es muy tangible para el cardiólogo clínico, como es ver el remodelado, cómo cambia el corazón en respuesta a estos tratamientos. Tony, ¿podrías explicarnos un poco cómo evaluamos a día de hoy este remodelado y qué buscamos? Sí, el concepto es interesante porque hasta ahora hemos estado hablando del síndrome clínico de la insuficiencia cardíaca y de los eventos clínicos que conlleva: muerte cardiovascular, ingreso hospitalario y muerte súbita. Y sabemos que el síndrome de la insuficiencia cardíaca se acompaña de una alteración molecular con elevación de péptidos natriuréticos y se acompaña de alteraciones estructurales y funcionales que vemos ya sea por eco o por resonancia. Ahí es donde vamos a hablar ahora, del remodelado cardíaco reverso o negativo. La mayoría de los fenómenos clínicos que conseguimos mejorar con los fármacos tienen que ver con una mejora en cuanto al funcionamiento de este ventrículo. Hay una reducción de diámetros y de volúmenes y hay un incremento de fracción de eyección. Y los estudios recientes, sobre todo con dos fármacos, son los más interesantes. Con sacubitril/valsartán hay el estudio PROVE-HF, que demuestra que sacubitril/valsartán incrementa la fracción de eyección casi 10 puntos en algún subgrupo de pacientes, pero no solo eso, sino que al conseguir reducir el tamaño del miocardio, consigue coaptar las valvas de la válvula mitral y reduce de forma significativa, muy a menudo, la insuficiencia mitral, que pasa de ser severa a ser ligera moderada. Es decir, es un remodelado global. Otro estudio muy interesante, liderado justamente por el doctor Domingo Pascual, es el DAPA-MODA, con dapaglifosina. DAPA Mechanism of Action, DAPA-MODA. Y lo que observó era que la dapaglifosina también tenía efectos sobre el remodelado ventricular, reduciendo volúmenes, pero muy importante es que al reducir las presiones telediastólicas conseguía reducir el tamaño de la aurícula. Había un remodelado auricular. Por lo tanto, existe evidencia estructural y funcional de que los 4 fármacos que damos mejoran la anatomía y la función del corazón. Y eso, pues, es fácil entender que eso es realmente lo que buscamos. Sí, yo creo que esto con la cuádruple terapia ha aparecido una nueva categoría que yo, cuando empecé en esto, era absolutamente excepcional encontrar este enfermo que mejoraba la fracción de eyección, que prácticamente pasaba a estar asintomático, y hoy en día es el día a día de nuestras consultas. La optimización terapéutica lleva en muchos casos a la mejoría, normalización de la función sistólica y al remodelado reverso. Prefiero llamarle reverso que negativo, ¿no?, del miocardio, ¿no? Lo tenemos, el remodelado, siendo tan relevante y algo que es tan tangible, que lo ves y sabes que se va a asociar a una mejoría de eventos, ¿deberá incorporarse como endpoint para nuevos fármacos que vengan o nuevas terapias? Mira, yo lo que te diría es que estamos en un momento interesante en ese contexto de la mejoría de la función ventricular provocada por el remodelado, y se empieza a hablar de remisión de la insuficiencia cardíaca, que es esa insuficiencia cardíaca que está entrando tanto desde el punto de vista clínico, molecular y estructural hacia la normalidad, o incluso la recuperación. Y hablaríamos ya en términos oncológicos, como el cáncer. Hay una recuperación completa, y eso podría ser en algún paciente que a los 2-3 años se ha normalizado el ventrículo, se ha normalizado el proBNP y no tiene síntomas. Es muy interesante porque tenemos que empezar a entender si la cuádruple terapia se tiene que mantener de por vida o podemos retirarla. Y hay estudios en marcha y yo creo que vamos a tener respuestas pronto. El mensaje quizás hoy en día es: no se debe retirar. Eso sí que yo creo que es importante, porque la evidencia va en contra de la retirada, la evidencia actual, ¿no?
Y bueno, el remodelado siempre se ha usado como un endpoint subrogado, sobre todo para evaluar las posibilidades de un fármaco y antes de pasar a una fase clínica. Y desde luego es la mejor forma que tenemos de ver que evitamos la progresión o que revertimos, como bien dice Tony, llevamos a un estado de remisión a la enfermedad. Vamos a pasar a otro aspecto también muy relevante. En este Julio tiene mucho que aportarnos. Vamos a ver sobre el papel fundamental del riñón en la progresión de los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo impacta, ¿no?, a día de hoy la función renal? ¿Qué significa en estos pacientes? ¿Y qué fármacos concretamente deberíamos de priorizar en su tratamiento cuando nos encontramos un paciente con enfermedad renal? Excelente pregunta, Pedro. Yo creo que la aparición de cada vez más frecuente de pacientes cardiorrenales, insuficiencia cardíaca, con cierto grado de enfermedad renal crónica ya a estadios más avanzados, es otra muestra del éxito de la enfermedad. El enfermo ha sobrevivido a todos estos episodios, muerte súbita, mejoría de su insuficiencia cardíaca, y le da tiempo a que aparezca una complicación cardiovascular que antes no aparecía porque desafortunadamente el paciente fallecía anteriormente. O sea que esta es otra muestra del éxito. Un éxito que nos obliga a replantearnos nuevas situaciones clínicas, como es el paciente con enfermedad renal crónica, ¿no?, que tiene insuficiencia cardíaca. Desafortunadamente, la mayoría de la evidencia se centra en pacientes con filtrado más de 30. Tenemos que decir que el paciente con filtrados de más de 30 debe ser tratado de igual manera que el paciente sin disfunción renal. Sin embargo, si nos encontramos en pacientes con filtrados de menos de 30, insuficiencia cardíaca febril reducida y filtrados entre 15 y 30, realmente ahí este es realmente un reto, porque no es que los fármacos ni la cuádruple terapia esté contraindicada, sino que no hay una indicación clara de ello. Esto hay que diferenciarlo. Es de otra manera decirlo, es un escenario de incertidumbre terapéutica. Obviamente a nosotros nos pagan para ser médicos, no para intentar resolver problemas de nuestros pacientes y no para simplemente aplicar lo que son las recomendaciones. Si aplicáramos solamente las recomendaciones, en muchísimos escenarios clínicos tendremos que decirle a nuestro paciente que no volviera a la consulta, que no tengo nada para él. Yo, como médico responsable, intento resolver problemas, tengo que asumir esa incertidumbre. Así pues, en este escenario yo creo que en pacientes entre 15 y 30 hay que intentar hacer un esfuerzo terapéutico, obviamente empezando con dosis pequeñas, haciendo una monitorización estrecha. Y en ese sentido, desde luego, priorizaría fármacos que además han mostrado que se reduce la progresión de enfermedad renal crónica. Y en ese sentido, SGLT2 y sacubitril/valsartán. Es muy interesante, ¿no? La ausencia de evidencia no es una contraindicación, pero sí nos exige, ¿no?, primar la seguridad del paciente y monitorizar, como tú dices, más estrechamente y utilizar aquellos, ¿no?, donde puede ser que la evidencia pueda ser más sólida en esta población. Pero está claro que es un grupo de pacientes con mayor riesgo de eventos que nos exigen y nos piden darle una salida a sus necesidades. Un ejercicio de responsabilidad. Recordar un par de cosas. Sacubitril/valsartán es un fármaco natriurético y los SGLT2 son fármacos glucosúricos y los dos protegen el corazón y el riñón y eso nos permite en muchas ocasiones reducir o eliminar la dosis de diuréticos de ASA que son más tóxicos para el corazón y para el riñón. Bueno, yo creo que avanzando la charla, muchas gracias por las intervenciones que habéis hecho, yo creo que son muy interesantes. Ahora vamos a pasar quizás a preguntas un poco más incómodas, pero yo creo que son necesarias. Con toda esta evidencia tan sólida, todavía hay pacientes que no están siendo correctamente tratados. ¿Esto a qué se debe? Julio, ¿qué nos puedes decir? Bueno, esto ocurre en prácticamente todas las enfermedades crónicas. Esto no es un problema de la insuficiencia cardíaca, esto es muy común, no solo en la cardiología, sino en muchas especialidades que lidian con enfermos crónicos. Partimos de una visión de la medicina hospitalaria, reactiva, que responde muy bien ante un problema agudo. Ante un incendio, vienen los bomberos y sofocan el incendio. Pero cuando el incendio se apaga, todo el mundo se olvida del problema. Y lo que vemos con las patologías crónicas es que esto va a volver a ocurrir. Entonces tenemos que cambiar ese enfoque reactivo a un enfoque proactivo,
del paciente ambulatorio a intentar evitar esa complicación. Y esto solo se consigue dejando atrás la medicina únicamente reactiva, que ya lo he dicho, dejando atrás esa medicina de la complacencia, el paciente está bien, esa medicina del conformismo, es que yo lo he intentado, yo intenté ponerle esto, no, la verdad es que no. Y dejando atrás esa medicina del miedo, la medicina del primum non nocere, yo es que no está claro este paciente, yo pues que decida otro por mí. Yo creo que este es el gran problema. El problema es que en muchas ocasiones estas tres palabras, estos tres adjetivos que he utilizado anteriormente son los que priman en muchas consultas crónicas, especialmente en escenarios no especializados. No, las unidades de insuficiencia cardíaca, con su enfermería especializada y con sus protocolos de seguimiento y de titulación, yo creo que han dado mucha respuesta y han ayudado a mejorar este aspecto. Domingo, ¿qué fármaco podríamos decir que responde a las necesidades en todos los dominios que hemos visto y, por tanto, que nos podemos permitir prescindir o sería exigir que necesariamente se le ponga al paciente con insuficiencia cardíaca? Bueno, yo creo que, como bien se está comentando en esta mesa, el fármaco ideal, la medicación ideal es que el paciente reciba los 4 fármacos. Quiero decir, esa es la clave, ¿no? Y yo creo que esa es la lucha y lo que comenta Julio sobre esa proactividad, ¿no? Sea el escenario, la dificultad que hay, el que sea, ¿no? Bien por cuestiones asistenciales, bien por la complejidad del paciente, porque hay disfunción renal, debemos abordar la cuádruple terapia en ese paciente, ¿no? Porque esa es la medicación ideal. Indudablemente, con todo lo que hoy sabemos, sacubitril o valsartán tendría la mayor evidencia en todas estas dimensiones, ¿no? Hablando de reducción de mortalidad cardiovascular per se, mortalidad total, muerte súbita, remodelado, disfunción renal, paciente hospitalizado o ambulatorio, ¿no? Pero yo creo que el mensaje que yo daría como medicación es ideal. Necesitamos tratar los cuatro pilares, tener los 4 pilares en el paciente e indudablemente uno de ellos debe ser sacubitril o valsartán con la evidencia que hoy tenemos. Para terminar, me gustaría que cada uno de vosotros compartiera un mensaje clave, ¿no? Que se tiene que llevar la audiencia a casa sobre este tratamiento y para los compañeros que sobre todo nos están escuchando. Una frase rápida: en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida aún hay mucho margen de mejora. Yo voy a decir rápidamente que lo más importante es el diagnóstico precoz. El retraso en el diagnóstico del cáncer genera alarma y en el retraso del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca no. Por lo tanto, diagnóstico precoz, diagnóstico rápido y tratamiento precoz con los 4 pilares. Yo me sumo a Tony y a Julio y yo creo que hay una frase que desde hace tiempo siempre coloco muchas veces, que es la de cuanto antes mejor. Quiero decir, en la enfermedad es así. Yo creo que me apunto a ese diagnóstico precoz que comenta Tony, pero también a un tratamiento basado en estos 4 pilares y en la evidencia de la que disponemos, cuanto antes mejor. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharos compartir vuestra experiencia en Cardiopodcast y dibujar este futuro ilusionante dentro del campo de la insuficiencia cardíaca, que si bien hay mucho que hacer, estamos teniendo cada vez más instrumentos para ello. Así que muchas gracias a los 3 por estar con nosotros hoy en este estudio. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias y hasta pronto. Cardiopodcast, episodio realizado con la colaboración de Novartis. Pero pues no mucho más que añadir. ¿Algún mensaje de todo lo comentado en el episodio de hoy que te gustaría subrayar todavía más? Creo que nos llevamos de aquí muchísimos mensajes para guardar en nuestra cabeza, pero yo creo que hemos visto globalmente cómo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida ha avanzado de forma decisiva en la última década, no solo para reducir eventos duros como la muerte cardiovascular y las hospitalizaciones, sino también para mejorar otros aspectos muy importantes como son el remodelado cardíaco, proteger la función renal y, en definitiva, pues cambiar la historia natural de la enfermedad. Sin embargo, está claro que han incidido nuestros compañeros en que todavía queda el reto de trasladar toda esta evidencia a la práctica clínica real, superar las barreras y mejorar la implementación desde el inicio del diagnóstico. Espero que esta sesión haya servido para reforzar la importancia de tratar a nuestros pacientes con todo el arsenal del que disponemos y con la mayor precocidad posible.
Pues muchísimas gracias por la moderación de hoy, Pedro Caravaca. Hasta aquí el episodio que añadimos a la playlist Cardio Podcast en Spotify y en Apple Podcast. Y dejamos en la web de secardiología.es la referencia del documento que hemos comentado para que podáis revisarlo en profundidad. Y además nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.